para siempre, por la eternidad. ¿Vas a enseñar, Chepe? Sí, hermano. Thank you. Así dice el papel. En serio. Amado hermano, gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo porque nuestros pies están en su casa en este día, pudiendo estar en 1000 lugares. Nos tiene donde hemos alabado a nuestro Señor Jesucristo, donde hemos glorificado su nombre y donde vamos a abrir su palabra, amado hermano y hermana que está en este lugar. Le ruego que se ponga de pie en sus pies, hermano. Lleva su palabra en Corintios, primera de Corintios 10, amado hermano y hermana que está en este lugar, hijo, hija también, que traiga su Biblia. Yo creo que todos traemos Biblia a la iglesia, ¿verdad, hermano? Yo lo creo. Dice en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Bendita es tu palabra, Padre Santo. Gracias te doy por ello, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Y nos muestra que todos comieron del mismo pan. Hasta el día de hoy, todas nuestras generaciones han comido del mismo pan. Tenemos en nuestras manos, Padre Santo, y te damos gracias por esa palabra tuya. Porque tu palabra nos dice y nos dirá por nuestras generaciones que es palabra, alimento para nuestras vidas, para nuestro cuerpo, para nuestro alma, para nuestro espíritu. Yo te agradezco por ello. Bendigo tu nombre, Jesucristo. Amén. Bendiga el nombre del Señor. Puede sentarse, amado hermano y hermana. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo, en una carta a los Corintios, amado hermano y hermana, les hace una referencia que a lo mejor a muchos en esos tiempos ya habían olvidado, y les dice que la palabra que les fue entregada en sus manos, amado hermano y hermana, ese sacrificio perfecto en esa cruz, que era la palabra viva, a lo mejor en esos tiempos en esa iglesia se les estaba olvidando, y él les recuerda que todos habían comido del mismo alimento. Cuando un pueblo, por la misericordia de nuestro Dios eterno, lo sacó de tierra de esclavitud y lo llevó por 40 días sobre el desierto por la dureza de sus corazones. No porque le placiera hacia Dios, no porque Dios era el propósito, sino porque los corazones de esos hombres de Dios se endureció y el Señor los llevó por 40 días. Pero en su infinita misericordia nunca les faltó el pan en su mesa. Solo tenían que hacer una cosa: pararse de temprano, ir a recogerla y traerla a sus hogares, la porción que les tocaba, el alimento que alimentaba sus cuerpos. Es una sombra, espiritualmente hablando, de lo que aquí el apóstol o el siervo del Señor, por medio del Espíritu de Dios hablando por medio de su siervo Pablo, le dice a la iglesia en Corintios que todos comieron el mismo alimento espiritual en aquel tiempo. Hasta el día de hoy, amado hermano y hermana, todos comemos del mismo alimento espiritual. La iglesia del 2021 se alimenta de la misma manera. Tiene el mismo alimento, no ha cambiado. Tiene 66 libros en sus manos, amado hermano, amada hermana, amada iglesia de Jesucristo, que el Señor por mi puritita misericordia, no es porque seamos buenos, no es porque seamos santos, porque Él es santo y porque su misericordia nos alcanzó a cada una y uno de nosotros, amados hermanos, es que este libro está en nuestras manos y es que en ella nos podemos alimentar espiritualmente hablando. Dice en la palabra que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que todos habían comido de la misma comida que los israelitas habían comido en los 40 días. Él hablando espiritualmente, amado hermano,
No había maná en ese tiempo, lógico, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos un alimento espiritual que es la palabra de Dios, que está escrita en 66 libros. Y debemos comer de ese alimento para conocer a Dios, ya que es la palabra de nuestro Dios escrita en estas páginas, amado hermano. Aunque para muchos esto lo catalogan historia o tantas cosas han dicho, este libro es el que más lo ataca. Pero para un cristiano es alimento puro, que fortalece, que te restaura, que te cambia, que te sana, que te confronta. Ese es el alimento espiritual del que habla el apóstol Pablo, amado hermano. Por lo cual debe ser importante, amado hermano, hermana, para cada persona que pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No hay alimento que pueda sustituir la palabra de Dios. No lo hay, amado hermano. Usted me podrá leer un libro de historia, pero eso no le cambia nada, no lo confronta. No se siente lleno. Y la palabra, cuando tú la lees, te llena. Cuando hay angustia, paz te trae. Cuando hay quebranto, gozo te trae. Cuando te sientes sin aliento, regresa ese aliento a tu vida, a tu alma, a tu espíritu, a tu esencia, porque tú puedes leer esta palabra que te trae paz, gozo, alegría. Así es que, amado hermano, en 1 Corintios 10:3, la que acabamos de leer, nos lleva a Éxodo 16:4. Si me quieren poner en la pantalla Éxodo 16:4, amado hermano y hermana. No la podemos, ok, amado hermano, la voy a leer aquí. Éxodo 16, amado hermano, si me quiere acompañar. Bendita es tu palabra, Padre amado. Ahí en esa referencia, nuestro Padre eterno le dice a su pueblo de esta manera. Éxodo 16:4, tu palabra dice de esta manera. Y él se... Éxodo, perdón, yo estoy en Génesis. Ok. Éxodo 16, la palabra nos dice de esta manera, amado hermano. 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Habla de comida, pero habla de su ley. Son los 5 libros de nuestra Biblia que tenemos. Les daba alimento, pero también la porción de su palabra. Es interesante cómo lo registra la palabra de nuestro Dios. Tanto comida que sustentaba nuestro cuerpo, pero también la espiritual que sustenta a nuestra alma, amado hermano y hermana. En el versículo 35 de 16 dice de esta manera también, amado hermano y hermana que está en este lugar. 16:35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que nuestro Dios les prometió. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos esa misma visión, porque cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que era el pan de vida, y Él nos prometió una vida, pero ya no de este mundo, una vida eterna, una vida junto a Él, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una sombra de lo que viene. Hoy en día yo veo que las iglesias de hoy en día han flaqueado, ya no leen su palabra, ya no quieren buscar a nuestro Dios como David, su siervo, de mañana. No quieren ir por esa porción de maná más. Se han flaqueado, podría decir esa palabra. Pero la palabra es fiel, porque dice que hasta que el día que entraron ellos a esa tierra, dejaron de comer ese maná, dejaron de pararse temprano, pero tuvieron que trabajar arduamente, amado hermano, y ellos llevaron por un camino desierto en medio de la nada. Había arena, pero no había mar, amado hermano. No había vida
alrededor de ellos, pero la vida iba con ellos, iba caminando, les traía el fruto para su cuerpo y para su alma, amado hermano y hermana. Así es que, amado hermano, una característica común de los niños es que ellos quieren comer, pero también crecer. La Biblia nos compara a niños, amado hermano y hermana. Muchos cristianos hoy en día se han quedado enanos, no quieren crecer. Es la pura realidad y la triste realidad, amado hermano. Pero la Biblia es clara, la Biblia no se equivoca, la palabra de Dios no se equivoca. Nosotros sí, porque pensamos y razonamos con nuestro pensamiento y no con los pensamientos de nuestro Dios. Así es que, amado hermano, acompáñeme a 1 de Pedro 2, 1, 2. Esa porción sí la escribí, la envié. 1 de Pedro 1 y 2 dice de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, regrésamela por favor, envidia y todas las detracciones. El 2: desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra no cambia, hermano. No nos engaña la palabra. La palabra es lo que trae a nuestras vidas. Desecha las malas palabras de nuestras bocas. La palabra nos confronta, amado hermano. Toda envidia, toda cosa mentirosa que traemos a veces en nuestros corazones, la palabra lo desecha. El alimento que tomamos lo desecha. La ley del Señor nos confronta. El apóstol Pablo dice de esta manera: yo no sabía del pecado antes de conocer la ley, pero cuando él conoció la ley, él sabía que estaba en pecado. Así es, tu hermano. Cuando usted come de la palabra, es cuando usted se da cuenta de la condición en la que usted está. Un ejemplo: yo, el hermano Pablo, cuando estaba en el mundo, cuando era borracho, cuando oía música que no le glorificaba el nombre de nuestro Señor, él no se daba cuenta que estaba en pecado. Él no sabía que deshonraba a nuestro Dios. Él iba al baile y él pensaba que no pecaba. Él veía con ojos carnales a la mujer de su prójimo y la deseaba, y él no sabía que estaba en pecado. Él decía: soy hombre, soy hombre. Eso viene desde nuestros padres, porque nunca nos enseñan los valores de los hombres hacia nuestras mujeres. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos confronta por medio de su palabra, de ese alimento, amado hermano. Es cuando dice: no desearás a la mujer de tu prójimo. Agacho mi vista y le digo: Señor, he pecado contra ti. Soy pecador, y en pecado fui concebido, dice en tu palabra. Ten misericordia de mí. Cambia mi mala manera de vivir. No sé si me entienda, amado hermano y hermana. Lo que le estoy explicando es que la palabra trae vida en las áreas donde usted a veces piensa que no está muerto. Dicen la palabra de esta manera también. En Amós, una profecía, amado hermano. Vamos a Amós. Amós 8, 11 y 12. Ayúdame allá en cabina. Gracias. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El versículo 12: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Bendita es tu palabra. ¿Cómo aplico eso a mi vida, hermano, hermana? Mire, es muy sencillo. Es una profecía, amado hermano, que se está cumpliendo. Ve a su alrededor de la iglesia. Muchos nosotros como cristianos, sabiendo la palabra de nuestro Dios, sabiendo el pecado de nuestro Dios, y aún así lo hacemos voluntariamente, no involuntariamente. Porque un cristiano ya conoce la palabra, ya comió comida sólida, y él se excusa. Y hasta enojado se va. Y pone 1000 argumentos. Saca un texto de contexto para
su pretexto, amado hermano, iglesia. Muchas iglesias vacías en el 2022. ¿Por qué? Si se ha predicado la palabra. No me vaya a decir que no ha oído eso o aquello que le confronta, que le dice la palabra no robarás y robas, y que te dice no hurtarás y hurtas, y que te dice no matarás y matas. La profecía se está cumpliendo, amado hermano. Pero aún así el cristiano del 2021 no quiere despertar, quiere seguir enano. Discúlpeme, hermano, con amor se lo digo. Sí, los niños crecen. Pedro nos dice que los niños comen lechita y van creciendo. Se caen, se levantan y siguen caminando. Al rato van corriendo. Al rato se ganan un premio en la maratón, en natación, en lo que usted me diga, en el autódromo, a donde usted quiera, en las áreas que usted quiera. Salen licenciados, salen legisladoras, salen presidentes. No se quedan estancados, no se quedan tirados, siguen caminando. ¿Cuál es la razón por qué el cristiano no quiere crecer, no quiere correr, no quiere caminar, no quiere llegar a esa vida eterna que nuestro Padre Celestial nos prometió? Porque está cómodo, porque se ha quedado chaparrito, aunque está grande, pero espiritualmente se quedó así, quizá en pañales, sabiendo la palabra no la quiere vivir. Jesús, una profecía de él. Vamos a Juan 6, amado hermano. Acompáñeme a ver una profecía que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, cumpliendo él el ministerio de profeta, porque él cumplió todos los ministerios, amado hermano, amada iglesia de Jesucristo. Tu palabra es fiel, Señor. Respáldala, Padre. Tú eres grande, tú eres fuerte y misericordioso, dice tu palabra. Juan 6, 53, 59. Tu palabra dice de esta manera: Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como él envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en las sinagogas, enseñando en Capernaum. Esta enseñanza la dio en una iglesia de aquellos tiempos, en el pueblo de Capernaum. ¿A quién le estaba hablando? A judíos, a los que tenían la palabra, amado hermano, a donde se abría la palabra de nuestro Dios. Estaba dando una profecía. ¿Por qué? Porque al oír estas palabras, esos mismos discípulos que estaban con nuestro Señor Jesucristo alrededor de ellos, desertaron, se fueron. Así como hoy en día muchos, sabiendo la palabra, se van, porque la palabra dice que es dura. Lo puede usted leer en el versículo que sigue, 60, dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Sí, es muy sencillo. No nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos jale nuestro pastor las orejas, no nos gusta. Pero no es nuestro pastor, no son los siervos, es la palabra de nuestro Dios que se predica. Y esa palabra te confronta, amado hermano, y eso te va a llevar a una condición: no te arrepientes o te enojas y te vas. Tienes dos, pero el Señor dice que Él es el pan de vida. Él es la palabra que se predicó en aquel desierto.
pero que Él ya te promete una vida eterna, amada iglesia. Él está haciendo referencia a aquella a donde empecé, con ese maná. Él es la sombra de lo que venía, y ya vino, amado hermano. Y muchos de nosotros conocemos esa sombra, y el Señor nos prometió vida eterna. Pero muchos de nosotros como iglesia de Jesucristo hemos tomado en poco la palabra y aún así la profecía. Así es que, amado hermano, con esto, ¿qué le quiero decir? ¿Cómo sabemos que la palabra nos fue dada para ser nuestro alimento, amado hermano? En 1 Timoteo 4:6 la palabra dice de esta manera. Si me ayudan, por favor. 1 Timoteo 4:6 dice de esta manera: si esto enseña a los hermanos, serás bueno, ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esa es la palabra de nuestro Dios. Es un buen alimento. Así nos lo muestra la palabra. Es un buen alimento, amado hermano. Y si tú la ministras, no tengas miedo a lo que diga. No tengas miedo a las manos que te van a señalar. Tú estás predicando la palabra de nuestro Dios. Y si a ti señalan, no te preocupes. Dale gloria al Dios que le sirves. Bendice su nombre, porque Él es digno. ¿Qué significa comer, amado hermano? Veamos lo que significa comer físicamente, lo cual es una figura excelente de la comida espiritual. Comer es ingerir algo en nuestro ser que satisface nuestra hambre, nutre y nos da energía. Lo que comemos suple nuestro cuerpo con nuestros nutrientes, de modo que nos sustenta e incluso nos hace crecer. ¿Eso es la comida? Esa es la palabra. La palabra te tiene que hacer crecer. Ella suple todo, amado hermano. Absolutamente todos los nutrientes, espiritualmente hablando. Ella te da vida donde no la hay. El desierto, dice la palabra, que la hace florecer. La palabra. En Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, así nos muestra, así como muchos de nosotros estamos desordenados y vacíos. Pero tenemos un Dios que esa tierra desordenada y vacía la pone en orden y la hace florecer. Saca vida de donde no hay vidas. Así es, hermano. Bueno, amado hermano, y asimismo la comida espiritual es ingerida. Algo de la vida divina, la verdadera comida espiritual, nos satisface interiormente y nos satisface exteriormente también. Sí, amado, porque cuando usted lee su palabra, trae un rostro de alegría. Aunque quizá le pueda faltar en el refri comida, leche, aunque no tenga ni para la gasolina, pero usted anda contento, anda en paz. Ese amor que Jesucristo nos muestra en sus palabras se puede ver reflejado en nuestras vidas, amado hermano. Quizá tenga a su familia enfermo, quizá le dicen que le van a cortar el pie a tal persona, pero aún así usted está en paz, porque tiene usted a un Dios poderoso que le sirve y lo alimenta a diario, como aquel niño que alimenta, aquella madre que alimenta a su bebé. Así es nuestro Dios. Él nos alimenta, Él tiene su palabra. Solo está esperando que nosotros como hijos vayamos y la tomamos y la podemos abrir y la podemos leer y nos podamos alimentar de esa palabra, amado hermano. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Vamos a 2 de Timoteo, amado hermano, 3:16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amado hermano, toda palabra sirve. ¿Ya vio para cuántas cosas sirve? ¿Cuántas hay ahí? A ver, vea. Inspirar, enseñar, redarguir, corregir, para instruir y en justicia, amado hermano. ¿Sí? Bendita es tu palabra, Padre, porque todos esos beneficios
trae su palabra. Y muchos más, amado hermano. Esas son unas pocas nada más. Sí, la palabra nos enseña, nos desgargulle, nos restaura, amado hermano. En Deuteronomio 8:3 dice la palabra de esta manera. Ese versículo creo no lo puse, amado hermano. 8:3 dice de esta manera la palabra: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sí? Muchos de nosotros, cuando andamos allá afuera en el mundo, cuando andamos en las borracheras, en drogadicción, muchos de nosotros que estamos presos o que hemos caído en cárceles, muchos de nosotros que no conocemos al Dios eterno, así estamos. No conocemos ese maná del cielo. No conocemos las grandezas que este libro, que es la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, nos trae los beneficios a nuestra vida. No lo sabemos muchos de nosotros, amado hermano, pero Dios es fiel, que siempre está esperando por cada uno y una de nosotros. Así es que, amado hermano, yo lo voy a invitar a que me acompañe a Mateo 4:4. La palabra dice de esta manera: y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios o de Dios. Si alguien te ha puesto en tu vida que tus riquezas, que tus fuerzas, que tu amor propio, que tu egoísmo puede más que nuestro Dios, déjame decirte, estás equivocado. Es un pensamiento que han puesto en tu mente erróneo, porque nuestro Dios le contesta al adversario de nuestras almas de esta manera: que no solo pan vivirá el hombre. Él cita la porción de Deuteronomios 8:3, amado hermano. Así es que en la profecía también encontramos qué tan importante es comernos la palabra, amado hermano, amada hermana. En Jeremías 15:16, si me quieren ayudar allá en cabina, bendita es tu palabra, Padre. 15:16 dice de esta manera, amado hermano y hermana: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria a tu nombre, Padre amado. Así somos nosotros, hermanos y hermanas, en este lugar. Yo creo que cada uno de nosotros estamos así como aquel varón, Jeremías. Cuando encontramos esta palabra, nos la comimos, amado hermano. Y miren los beneficios que nos trajo. Nos trajo gozo, alegría en nuestros corazones, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová. ¿Cuántos de nosotros no venimos a tu casa, Padre amado? Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre con nuestros labios, levantamos nuestras manos, porque la palabra está en nuestros corazones. Pero yo lo invito en este día, amada iglesia, a que usted reflexione qué tan chaparrito se ha quedado aún sabiendo la palabra. Yo no sé qué está esperando, amado hermano, o a quién está esperando, yo no lo sé. Yo le vengo a hablar, amado hermano, que usted tiene algo muy valioso en sus manos. Levante su Biblia, amado hermano y hermana. Levante su Biblia, amado. Póngase de pie. Abrace su palabra. Si usted siente en su corazón de pedirle perdón a Dios, pídale perdón. Si usted siente en su corazón que le ha fallado, ese es un tiempo en el que usted se tiene que poner a cuentas con su Dios, no con el hermano Pablo. Olvídense que el hermano Pablo está acá en el púlpito. Ustedes, amados hermanos, si quieren cerrar sus ojos, si le quieren poner a cuentas todo lo que usted, o en las áreas que le ha fallado a nuestro Dios, dígale: Señor, yo conozco tu palabra y aún así te he fallado, le he tomado por menos. Tú pusiste algo valioso en mis manos, Padre, que aún así lo olvido en mi casa, aún
Aún así la dejo en el ropero. Aún así la dejo en el buró abandonada. Me da vergüenza andarla trayendo, Padre. Me da vergüenza hablar de ella, Padre Santo. Me da vergüenza el predicar a aquel que conoce tu palabra y que yo sé que es alimento para aquella persona. Perdóname. Ten misericordia. Porque te hemos fallado. Porque aún sabiendo los beneficios que nos muestras en tu palabra, que trae gozo, que trae alegría, y que con nuestros labios podemos invocar tu nombre, aún así no amamos esa palabra tuya. En Apocalipsis 3:20 dice de esta manera. Siga orando, amado hermano. No lo estoy regañando.